días, me hicieron llorar. ¿Puedo decirles algo? Nunca nadie oraba por mí. Así que mi hermano Germán me hizo llorar. Porque claro, cuando uno está en el liderazgo, siempre da. ¿Puede orar por mí, pastora? Sí. ¿Puede orar por mí, doctora? Sí. Pero llega un momento en que uno dice, ¿y ahora se ha manifestado algo en esta iglesia? Oran por mí. ¡Wow! Eso es algo nuevo para mí, gloria a Dios. Qué lindo. Bueno, quiero traer un tema hoy que me parece fundamental que podamos entender. Yo voy a basar esta palabra de hoy en Colosenses, para los que lo tengan o quieran anotarlo. Colosenses 1 del 9 al 14. Esta carta de Colosenses que escribe el apóstol Pablo, lo escribe a una iglesia que está en Colosas, pero él nunca fue a esa iglesia. Esa iglesia fue fundada y cuidada por Epafras. Entonces, la carta, y lo dice por ahí también, dice, ustedes han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Y ese pasaje del 6 al 8 se llama un pasaje trinitario. Quiere decir que ahí están mencionados Dios, Cristo, Dios Padre, Cristo y el Espíritu Santo. A partir del 9 dice así, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Creen ustedes esto de que Dios nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo? ¿Quiénes creen eso? Hay algunos que no levantan la mano. Pare. Levanten la mano, a ver, porque quiero saber a quién les estoy predicando. A ver ahí, por ahí también. Muy bien, gloria a Dios. Bueno, entonces estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Y yo quiero que ustedes entiendan lo que dice aquí. ¿Para qué? Dice, para que andéis como es digno del Señor. Dice, fortalecidos con todo poder. Y este es un espacio en la iglesia donde nos fortalecemos en el poder de Dios. En la iglesia, en la congregación, está la fortaleza y el poder del vínculo. Hay teorías psicológicas, escuelas psicológicas, sistémicas, donde yo estudié que los problemas se dan en las personas cuando no hay un buen vínculo. En la familia, en el trabajo y en la iglesia. Entonces digo, cuando el vínculo es bueno, cuando se respira en esta congregación el vínculo sano, hay poder, hay fortaleza, de la cual uno puede venir a tomar y a la vez que toma, da. Entonces, esto solo se logra en este tipo de congregaciones. Y yo les puedo garantizar que he recorrido el mundo, no sé cuántas iglesias conocen ustedes, pero yo he fundado iglesias y también he conocido muchas iglesias a través del mundo. Pero el día que yo entré aquí en la primera vez, dije, Señor, esto es como... O sea, es la primera vez en el primer lugar y ya estoy bien. No
parecía raro, porque digo, uno generalmente cuando llega a otro país anda mirando, buscando, viendo, y no, como que será acá, Dios dirá allá, este hermano me gusta, este hombre predica de tal forma, y a mí no me pasó nada de eso. Y yo dije, wow, me parece que el Señor está acelerando los tiempos. Está haciendo, Ana, rápido, anda a servir ahí porque no podés perder el tiempo. Y no perdí el tiempo. Y aquí estoy, sirviendo al Señor con lo que puedo, como todos. Entonces, gloria a Dios. Dice, ¿cómo vamos a servir? Con el poder de su gloria, en toda paciencia y, ¿qué más dice? Esta palabra rara, longanimidad. ¿Qué será eso? Eso es generosidad. Eso es ser amplio de mente y de conducta. Pero amplio de mente no es lo que dicen ahora, ay, tenés que ser open mind y tenés que aceptar todo. No, esta es una amplitud de ideas, es una amplitud de conductas que uno dice, aún lo imposible, yo lo creo, porque para Dios no hay nada imposible. Esa es la generosidad y la amplitud que quiere decir esa palabra. Entonces sí se traduce así del original. Se traduce como amplitud de ideas, pero no de ideas que estén en contra de la palabra, sino de la idea de que no hay nada imposible. De la idea que todo es posible si yo tomo con paciencia la potencia de su gloria. Entonces, dice, esto es lo que rodea al versículo principal, que es el número 9, que dice que nosotros podemos pedir sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Vieron que Proverbios 7:4 dice, llama a la sabiduría tu hermana y a la inteligencia tu pariente? Eso que sea cercano, eso que tengamos como algo muy, muy propio de nosotros, que la sabiduría pertenezca a mi familia, que la sabiduría está en el vínculo. Por eso yo digo, ¿no? En estas cosas tendríamos que entender bien lo que dice la Biblia. Dice, esto no es de la Biblia, pero dice Aristóteles, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar el conocimiento a la práctica. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios y la leemos y la repetimos y la sabemos, es muy bueno, pero no tan bueno como saberlo y aplicarlo. Entonces, de lo que se trata justamente es eso, que tengamos en cuenta que todos tenemos inteligencias. Ustedes saben que antes se decía que los chicos eran inteligentes y eran buenos en matemáticas o en lengua, o en textos, o sea, números y textos. Pero sabemos hoy que hay muchas otras inteligencias, o mejor dicho, la inteligencia tiene varias especialidades. Puede ser la de matemática, puede ser la de los textos, puede ser esta inteligencia interpersonal que tienen, por ejemplo, o que deberían tener los profesionales que tratan con personas, o la inteligencia intrapersonal, que es la de reflexionar, la de pensar, la de llegar a un convencimiento, la de llegar a que algo pueda yo misma decir si es bueno o no, de acuerdo a la palabra. Ahora, hay otra inteligencia, que es, por ejemplo, la senestésica, ¿no? Una inteligencia de habilidades motoras. No porque sea argentina, pero Messi o Maradona tienen esa inteligencia. Quizá no tienen de las otras, porque se equivocan en las matemáticas cuando declaran impuestos, por ejemplo. Pero son buenos en la cancha, ¿no es cierto? Tienen esa inteligencia corporal, podemos decir. Ahora, si yo pongo a Messi a trabajar en una oficina, él no puede desarrollar su inteligencia.
¿Puede trabajar? Sí. ¿Pero puede ser el mejor en su oficina? No. Puede ser mejor en la cancha. Entonces, tiene que coincidir la inteligencia que yo tengo con el lugar donde yo me desarrollo. Ahora, ¿qué pasa con esto de la inteligencia que yo quiero presentar hoy, que es la inteligencia espiritual? El diccionario de Oxford dice que la inteligencia tiene una parte que es espiritual, pero espiritual como, no como lo concebimos nosotros, sino como lo inmaterial. Dice que el espíritu es inmaterial, intelectual y moral. Perfecto. El espíritu con minúscula. El espíritu del hombre se trata así. Ahora, lo que nosotros entendemos es que el espíritu, la inteligencia espiritual, el espíritu de Dios, tiene otras características. Es exactamente la conciencia, es tener conciencia de la propia vida espiritual. ¿Dónde me mido para saber si tengo mucha o poca conciencia? Con la palabra. Con la palabra. La palabra es la medida. Entonces yo tengo que saber que mi conciencia tengo que observarla de acuerdo a mi vida espiritual interior. Entonces, ¿para qué sirve eso? Porque tiene que tener algún sentido. Si no, la Biblia no diría procura la sabiduría. Lo que tiene esta inteligencia es la manera de poder afrontar los problemas con valentía y resolverlos. Y resolverlos con resiliencia. O sea que si yo tengo un problema, que es aquí una piedra en el camino, yo tengo algunas formas. Voy a pensar, ¿cómo puedo sobrepasar este obstáculo? Puedo recorrerlo por el costado, o si es muy grande, puedo saltarlo. O también, por ejemplo, puedo correr la piedra. Tengo 3 formas de resolverlo, pero eso es la inteligencia espiritual. Yo no voy a ponerme a correr una piedra si es demasiado pesada. Yo no voy a poder saltar una piedra si es demasiado alta. Pero Dios tiene la solución. Lo que pasa es que tenemos que coincidir con la voluntad de Dios, con la solución que Dios me da. ¿Qué tengo que hacer con ese obstáculo, Señor? Yo sé que lo puedo pasar, porque todo es posible para el que cree. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero a veces me empeño en salir de ese obstáculo con mi propia inteligencia. Y de todas las inteligencias que existen, la inteligencia espiritual está por sobre todas. Todos los estudiosos hablan de muchas inteligencias, de 7, de 8, de 9 inteligencias, pero no ponen la inteligencia espiritual. Así, por ejemplo, Howard Gardner hablaba de la inteligencia dividida en muchas partes, y vino después Daniel Goleman y habló de la inteligencia emocional. Y vamos sumando. Pero yo hablo de la inteligencia espiritual, que está por sobre todas las otras. Entonces, yo tengo que saber que hay valores significativos, que yo tengo que conocer los límites. ¿Hasta dónde me voy a meter en una discusión por algo que... ahora que hay elecciones, ¿qué voy a priorizar? Porque es un poco engañoso, ¿no? Estoy dando ahora una materia en la universidad que se llama neuropolítica. Y estoy sorprendida. Y veo que hay cosas que son tan sutiles. Digo, este candidato apoya tal cosa, pero no apoya tal otra. Es lo mismo con distintas palabras. Me está engañando. Voy al otro candidato y también me está engañando. Y digo vez tras vez, bueno, como decimos en Argentina, vamos a elegir lo menos malo.
Ahora, lo que sí tengo que entender es que hay cuestiones que son significativas. ¿Quién soy? Tengo que saber quién soy. La Biblia dice quién soy. Después dice, ¿para qué estoy acá? ¿Por qué estoy acá, en este lugar, en este momento, en esta época de la historia, en este tiempo del universo? ¿Por qué y para qué? Ahora pregunto, ¿no? ¿Qué podemos esperar de estar aquí, en este momento, en este lugar, de saber quiénes somos en Cristo? Lo que podemos esperar también es que lo que la Biblia nos dice. Gracias, hermano. ¿Qué podemos esperar? ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? Me parece que ahí es donde radica nuestro futuro. Muchos hablan de la visión en las empresas y todo eso, pero yo digo, si no leíste la Biblia, estoy haciendo con unos pastores la misión y la visión de la iglesia que están fundando. Y yo digo, ¿y qué pretenden ustedes? Todas estas preguntas que yo hago aquí son importantes que los pastores la tengan en cuenta para formar una iglesia. Cuando yo entré aquí y vi que los carteles dicen misión y visión, dije, van por un buen camino porque saben por lo menos a dónde van y a dónde quieren llegar. Ahora pienso yo que el que no lo sabe, vuelva a leer, porque eso es la misión y la visión de la iglesia, y vos y yo somos iglesia. Tenemos que estar muy compenetrados en lo que la Biblia dice, porque la inteligencia espiritual se ve en una vida plena. Si no tenés una vida plena, no digo que no haya problemas, digo que entiendas la plenitud de la vida que dice la palabra. La plenitud de la vida. Por eso es tan interesante saber esto de dónde estamos, por qué soy o no soy feliz. Dice, la inteligencia espiritual tiene que verse en una vida plena. Había un humorista cristiano que decía, en un dibujo había hecho un auto muy viejo, muy roto, muy así medio chueco, le faltaban partes, pero había una gran calcomanía que decía, esto me lo dio el Señor. Y el humorista decía, si esto es lo que te dio el Señor, mejor me voy con otro Señor, porque evidentemente no entendiste que Dios quiere para vos lo mejor. Entonces, esa vida plena, y no es solo material, es sobre todo espiritual. Si vos podés saber cómo saltar los obstáculos, tenés una vida plena. Si vos sabés cómo resolver los conflictos de tu vida, entonces tenés una vida plena. Hoy hablaba con la hermana antes de empezar, con Marla, y decía, mira, tuve una conversación de menos de media hora con una mujer, y cuando vi que a los 25 minutos hizo... Le digo, ¿ya la encontraste? Sí, ya encontré la resolución del problema. Bueno, vamos a dejar aquí por hoy, dije yo. Esta consulta ya está súper terminada. ¿Por qué? Porque fue mentalmente y se encontró con el espíritu que había abandonado hacía años. Volvió al Señor, volvió a entender cómo resolver los conflictos. Que hasta ahora ella pensaba que lo iba a poder sobrellevar, pero sus hombros ya estaban cansados. Entonces empezó a ver la vida plena. Se dice que la inteligencia espiritual es la facultad que nos da el Espíritu Santo para que nuestra mente espiritual comprenda a Dios y las cosas de Dios. ¿Buscamos esa inteligencia espiritual? La Biblia dice que nosotros tenemos que orar para tener sabiduría e inteligencia espiritual. Salomón eligió bien. Dijo, dame sabiduría. Dame sabiduría. Ese siempre fue un pasaje que desde muy chica yo lo leí y lo descubrí, porque no fue en una predicación ni en una enseñanza. Leyendo la palabra, veo que eligió sabiduría y yo dije,
Este es el secreto. Y a partir de aquel momento que era adolescente empecé a orar por sabiduría. Porque digo, evidentemente la sabiduría hay que pedirla. ¿Y por qué no? Salomón lo hizo, porque no lo voy a hacer yo, dije, salvando las distancias, ¿no? Pero si él lo recibió, su Dios es mi Dios. Él lo puede hacer otra vez. Lo cantamos todo el tiempo, me encanta esa canción. Él lo va a hacer otra vez, Él lo hará otra vez. Y si conoces que Dios hizo algo bueno por vos en algún momento, no dudes. Él lo puede hacer otra vez. Gloria a Dios. Eso es muy importante. Eso tiene que ver con el Espíritu que te sostiene. El Espíritu Santo es el que sostiene mi vida espiritual, el que sostiene mi inteligencia. Dice que la plenitud de la vida le da respuesta y sentido a las inquietudes acerca de por qué vivir, qué hay más allá de la propia vida. Dice, es el ápice de la cumbre espiritual, es la punta, dice, y la conciencia por medio de la cual Dios nos habla. La inteligencia espiritual genera el sentimiento de vivir una vida con sentido, estimula la esperanza y permite la captación de valores. ¿Vieron que ahora se usa mucho esto de hablar de la vida con propósito? Sí, la vida con propósito, con el propósito de Dios, la vida con esperanza, la vida con los valores de Dios. Pero esto es inteligencia espiritual. Yo he conocido a muchas personas que tienen una inteligencia espiritual notable, que lo que van haciendo parece que el Señor los llevara de la mano así. Y yo digo, pero he descubierto algo. La vida es fácil. Y uno dice, no, la vida es dura. No, yo ya lo descubrí. La vida es fácil, es sencilla. Dios va a hacer lo mismo. Dios lo hará otra vez. Y si yo sé cómo tengo que resolver el conflicto de ese obstáculo a pasar. Si Dios lo hizo una vez, lo va a poder hacer otra vez. Yo tengo que tener inteligencia espiritual para saber cuál es el modo de hacerlo. Porque lo voy a poder pasar si yo sé el modo que en ese momento quiere Dios que use. Pero pasarlo puedo pasar, porque para Dios no hay nada imposible. El tema es que cuando nos equivocamos en el modo y queremos saltar una piedra, una roca más grande que nosotros, cuando en realidad parece que Dios nos pone una flecha que nos dice, exit, por acá es la salida. Y nosotros decimos, no, porque voy a luchar, porque voy a pasar esta piedra. No, es más fácil, mira, dale la vuelta. Esa es la inteligencia espiritual. Es saber que Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, la solución a mi obstáculo existe. Yo tengo que entender cuál es la voluntad de Dios para eso. Por eso habla ese pasaje de mente abierta. La mente abierta no es ser obcecado y testarudo y decir, si una vez Dios me bendijo y pude correr esta piedra, aunque esta sea más grande, Dios me va a dar la fuerza para correrla. Sí, pero también te puede dar la inteligencia para rodearla. Porque Dios obra de muchas maneras. ¿Se entiende? O sea, yo quiero que entiendan lo que significa la inteligencia espiritual. Es una mente renovada. Una mente transformada. Hablamos la otra vez de la metamorfosis, de la transformación. Esa es la mente transformada, la mente renovada. En este libro se habla de nous. Nous, en griego, es la mente del alma. El alma tiene mente, pensamiento, voluntad, sentimientos, emociones. Bueno, la mente del alma en la Biblia, en el original, es nous. Eso es tener un propósito sin temor. Tengo un propósito en la vida, lo voy a descubrir, Dios quiere tal cosa y tal cosa. Perfecto, yo no voy a tener temor porque es Dios quien lo quiere. No soy yo quien lo quiere. Siempre tengo miedos y temores cuando la propuesta la hago yo. Pero cuando la hace Dios, puedo ir claramente porque el Espíritu Santo guía mi espíritu. Entonces, esta es la manera
en que Dios se manifiesta. Hay algo que voy a ver si encuentro este pasaje. Segunda de Crónicas. Bueno, encontrarlo voy a encontrar porque en la Biblia está, ¿no? No es que yo soy la que no sé si lo voy a encontrar, pero no quiero que se confundan. A ver si está en mi Biblia, como dicen algunos. En mi Biblia dice tal cosa. Bueno, acá estamos. Primera de Crónicas 1:10. Y si tenés la dirección vas a llegar. Bien. Dice acá. Primera de Crónicas, perdón, dije mal, segunda de Crónicas. Es segunda, ¿no es cierto? Marla, ella me va controlando porque si no yo soy un desastre. Bueno, dice Salomón ahí en ese libro, dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Es imposible gobernar nada, ni mi propia vida, sin sabiduría. Si yo viera en la plataforma de los políticos que dicen la palabra sabiduría, y yo lo voto. Busquen. Porque dice que ahí sin sabiduría es imposible presentarse delante de todo el pueblo. Esa es la sabiduría que viene de parte de Dios. Y dice, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te haré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Porque no pidió todo esto, pidió sabiduría. Dice que Dios le dijo a Salomón, por cuanto hubo en tu corazón y no pediste riquezas, bienes y gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia es entender las cosas de Dios y poder transmitirlas a la gente. Cuando yo empecé a estudiar neurociencias, dije, acá hay un secreto. Yo pedía sabiduría, pero cuando empecé a estudiar neurociencias pedí ciencia. Igual que Salomón, salvando las distancias, otra vez. Por eso digo, ¿qué tengo que pedir como conviene? Dice, ustedes no saben pedir lo que conviene. Tienen que entender que eso es del Espíritu. ¿Y cómo saber si esto realmente es lo que debemos pedir? Cuando yo preguntaba quién soy, la Biblia dice en 2 de Tesalonicenses 5, 22 y 23, que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Vivimos en sociedad. Entonces, si somos espíritu, alma y cuerpo, viviendo en sociedad, somos la unión de todo eso, entonces vamos a saber pedir como conviene. Ustedes saben que es tan importante entender quién somos, porque ahí vamos a poder entender las experiencias espirituales. Dice, no somos seres teniendo experiencias espirituales, sino que somos seres espirituales pasando por una experiencia humana. Miren que la forma de ver las cosas es completamente distinta. Si yo digo, yo esto es un problema humano y voy a pedir a Dios asistencia espiritual, ya me equivoqué. Una vez me di, bueno, no, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue, Cachi? Ayer a la mañana vino una pastora, unos pastores de Londres. Y ella me decía justamente eso, me dice, bueno, ¿vos qué pensás con respecto a tales cosas? Porque me están contratando otra vez de una serie de iglesias en Londres, donde yo ya hablé. Pero lo que quiero decir es que ellos ahora vinieron a Florida a hablar conmigo para ver qué creo. Porque todo está lindo, pero los temas que te vamos a dar para que hables tienen que coincidir con la iglesia. Y yo le digo, miren, mientras coincidan con la Biblia, estaré de acuerdo con la iglesia de ustedes.
A mí no me vengan a examinar. Vengan a ver si estoy diciendo o no lo que la Biblia dice. Y si me equivoco, bueno, pues me avisan. Entonces pienso, ¿quién soy? Primero dice la Biblia que soy espíritu, alma y cuerpo viviendo en sociedad. Entonces esto tiene que ver con que todo es una unidad. Yo no puedo hablar de cosas espirituales ni enseñar acá o en la China si yo separo espíritu, alma y cuerpo. Entonces lo primero que le decía yo a estos pastores, digo, miren, yo creo esto. Primero, que yo soy espíritu, alma y cuerpo, viviendo en sociedad. Luego, sé que no puedo solo tomar las cosas de manera espiritual. Porque ellos me dicen, por ejemplo, un problema así. ¿Es espiritual o es carnal? Me dicen. Le digo, si la persona conoce a Cristo, siempre es espiritual. Me duele el dedo, es del cuerpo. Pero voy a orarle a Dios para que me sane. Tengo una depresión, es de la mente, es del alma. ¿A dónde voy a ir? A Dios a que me sane. Entonces, somos seres espirituales. No tenemos otra... Ahora, cuando no estoy bien espiritualmente, me duele el dedo, me duelen todos los dedos, me duele todo el cuerpo, porque no estoy bien espiritualmente. Tengo que volver a revisar y ponerme alineada con Dios, alineada con el Espíritu, porque entonces sí puedo reconocer que somos seres espirituales. No solo espíritus andando, sino seres humanos creados por Dios espiritualmente, nacidos espiritualmente. Entonces, ahora si entiendo eso, entiendo todo. Si entiendo eso, entiendo todo. Porque en el alma, en la mente, está todo lo que nosotros necesitamos para decidir si vamos a orar a Dios y también si vamos a ir al médico. Ese es un pensamiento. Eso está en el alma, eso está en la mente. Ahora, ¿cómo decide mi mente? Si yo estoy frente a la piedra y sé que Dios tiene la solución, eso es una aseveración espiritual. Yo sé que Dios me puede ayudar en esto. O digo, yo soy hija de Dios, yo tengo la fuerza, la inteligencia y la sabiduría para hacerlo. No, querida. Si le viste una vez, el que está firme, mire que no caiga. Vamos de nuevo. ¿A dónde? Al Espíritu de Dios. Porque una vez Él me hizo pasar ese obstáculo. Y si yo quiero que lo haga otra vez, no lo va a hacer de la misma forma. Porque la Biblia dice que Dios obra de muchas maneras. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Abrir los ojos espirituales, ir al Señor, plantearle el problema y decirle, mira, vos me lo hiciste pasar la otra vez. Y esta vez tengo el mismo problema. Dios no va a decir, pero otra vez con lo mismo, Ana, siempre tenés los problemas de la piedra. No me va a decir eso. Me va a decir, mira, si vos confías en que yo te puedo ayudar, hay una nueva forma para pasar este obstáculo. El obstáculo es el mismo. A mí me parece que siempre me pasa lo mismo, decía una mujer. Siempre tengo el mismo problema. Bueno, le digo, sentate y lo vamos a resolver, porque si es un problema es insignificante. Yo tengo 80.000 problemas. Pero la realidad es que la solución no siempre es la misma. Es la que Dios nos da. Por eso digo, en este sentido, vamos a poner acá, Anuar, si estás ahí y quieren conocer algo más del cerebro, yo les voy a invitar a que hagan este estudio bíblico de 8 clases, solo 8 clases intensivas, solo 8 jueves, y que puedan entender lo que pasa por la mente. Lo que pasa por la mente. Por eso digo, eso está con un descuento, se pueden inscribir y todo lo demás. Es por Zoom y lo vamos a hacer de modo que ustedes puedan ver
cómo se resuelven los conflictos y sobre todo, qué pasa en la mente cuando tenemos una enfermedad. No solo una enfermedad mental, sino además una enfermedad física. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede a nivel neuronal, a nivel biológico? Por eso recalco que somos espíritu, alma y cuerpo viviendo en sociedad. ¿Cómo me relaciono con las demás personas? ¿Por qué algunas personas me relaciono más fácil y otras no? ¿Por qué mi inteligencia no alcanzó para resolver el obstáculo? ¿Qué pasa? ¿Qué depende? Depende de muchas cosas, pero hay que aprender. Cuanto más aprendan, más fácil va a ser resolver los obstáculos. Es como cuando uno dice, yo aprendo a nadar, primero chapoteo. Me parece que me falta el aire hasta que aprendo a nadar. Y después hago la plancha. Me quedo así. Y puedo flotar. Puedo flotar, me puedo dejar llevar. Así que los que quieran hacerlo, será un placer tenerlos, es por Zoom. Bien. No sé, ahí Germán aplaude, pero yo diría que hay que aprender. Hay mucho para aprender. Yo ahora estoy decidiendo si me quedo, voy a ver en qué universidad vuelvo a empezar a estudiar. Yo dejé de estudiar cuando vine para acá, que me recibí de senior coach, y dije, ¿qué voy a estudiar? Y yo decía, Señor, se me termina la carrera en el 2021. ¿Qué querés que estudie en el 2022? Y todavía no me contestó. ¿Pero por qué? Porque yo nunca he dejado de estudiar. Siempre terminé una carrera y empecé otra. Entonces, hace como 8 meses que estoy de vaga y solo estudio la palabra. Y estoy también estudiando algunos temas porque yo ayudo a algunos autores, a algunos pastores que escriben, ¿no? Entonces yo les ayudo con eso. Pero digamos, no es que estoy sin hacer nada, hermanos, no piensen que estoy de vaga, No, estoy trabajando y estudiando, solo que no estoy en la universidad ahora. Pero bueno, ya Dios me dirá qué voy a seguir estudiando. Realmente me apasiona saber y me apasiona enseñar. Hay tanto en la palabra, tanto en la palabra. Sabiduría y ciencia, pidió Salomón. Yo también. ¿Querés pedir inteligencia espiritual, de esa que sirve para resolver los problemas como Dios quiere que los resuelvas? Entonces ponete de pie y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y estudiarla. Yo te doy gracias, Señor, porque vos sos nuestro Redentor, porque hemos creído, porque nos has buscado, nos has llamado con amor y nos has rescatado para un propósito santo. Señor, que podamos vivir en el centro de tu voluntad, que nada se escape de tu gracia. Señor, hoy yo quiero pedir gracia para mis hermanos, para mí, la gracia de Jesucristo sea sobre nuestras vidas, esa gracia que nos da sabiduría e inteligencia espiritual. Esta inteligencia que es por sobre todas las demás, sin la cual no tendríamos ninguna otra posibilidad. Tú nos das, Señor, la inteligencia espiritual llena de dones y talentos y habilidades. Señor, usa nuestra inteligencia espiritual para que la iglesia crezca, para que nuestra vida crezca y sobre todo, Señor, para que en nuestra familia seamos felices. Señor, yo te ruego que podamos discernir claramente cuando nos sucede cualquier conflicto, conflictos familiares, conflictos laborales, conflictos financieros, conflictos de salud. Señor, hay tantas cosas que nos suceden en la vida, pero vos tenés el control. Hacé, Señor, que podamos entender tu voluntad en cada momento. Señor, porque tú has hecho una obra especial en nuestro favor. Gracias por la cruz. Gracias, Señor, por la resurrección. Gracias porque sabemos que esperamos. Te esperamos, Señor. Te esperamos. Esperamos una vida eterna contigo. Esperamos, Señor, ser libres de cargas, libres de dolor. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero que hoy el Espíritu Santo derrame de esta inteligencia espiritual
en nuestras vidas, reordene nuestras mentes. Señor, que en el nombre de Jesús podamos tener discernimiento espiritual. Señor, que en este tiempo tú nos renueves las fuerzas espirituales, que tú, Señor, nos des la gracia de renovar nuestras fuerzas físicas, de renovar nuestra vida, de modo que volvamos a nacer para volar. Señor, para estar en tu presencia, para disfrutar del Espíritu, para ser llenos de tu gracia y de tu misericordia. Señor, te pido que en este tiempo el Espíritu Santo se pasee entre nosotros, que en este momento tu gracia, tu misericordia, tu sabiduría, tu paciencia, tu paz esté sobre nosotros. Señor, bendecimos tu vida y nos llevamos en este momento de tu paz a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.